Estamos grabando. Muchas gracias. Es bueno estar aquí con ustedes de nuevo para lección 8. La última lección, pero vamos a reunirnos 2 veces más y vamos a hablar sobre el horario en la última parte de nuestra clase para esta noche. Pero vamos a concluir el curso esta noche pues vamos a concluir oficialmente el curso la semana que viene, pero en cuanto al, al material y los temas, hoy tenemos la última lección. Entonces vamos a comenzar con una oración. Pues el objetivo para esta noche es revisar los planes que Pablo tenía durante su ministerio y aplicar algunas cosas que Pablo hacía a nuestro plan y nuestros ministerios también. Entonces vamos a iniciar con una oración. Todopoderoso Dios, conocerte a ti es tener vida eterna. Concédenos el recto conocimiento de tu Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, para que, siguiendo sus pasos, caminemos con firmeza por la senda que nos lleva a la vida eterna. Pedimos que estés con nosotros esta noche durante nuestra clase, mientras hablamos sobre el apóstol Pablo y su ministerio y las oportunidades que tú nos has dado para hacer ministerio en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, vamos a comenzar con esta pregunta, pensando en el video que ustedes vieron, basándose en Romanos 15, visto en el video. Si Pablo hubiese tenido una guía de metas, ¿qué podría haber dicho? Si Pablo hubiese tenido una guía de metas, ¿qué les parece? Si Pablo tenía una hoja con algunas metas de largo plazo y algunas metas de corto plazo, ¿qué encontraríamos en esa hoja? O tal vez no pensando necesariamente nuestra hermana Emilia está en camino de entrar. Pensando no necesariamente en planes específicos, ¿qué podemos aprender sobre la mentalidad de Pablo y los planes que él tenía? Sí, señor Álvaro, adelante. Bueno, tal vez él no tenía un documento como tal escrito, como pretendemos nosotros ahora con las nuevas técnicas de administración. Pero él tenía algo muy claro y era, primero, que había conocido directamente a través del Espíritu Santo a Jesús. Tenía la guía del Espíritu Santo. Y por lo mismo que hemos hablado, por el tipo de presiones, por el tipo de persecución, los caminos estaban abiertos para llevar la palabra de Dios a diferentes pueblos, especialmente a los no creyentes, a los gentiles. Entonces, Pablo tenía muy claro que esa guía del Espíritu Santo era el que lo estaba llevando a esos pueblos con un propósito definido, y era hacer discípulos, dejar implementado las enseñanzas, confrontar con todo el conocimiento que él tenía a los judíos especialmente, a las diferentes sectas pues, que había en ese tiempo. Y lo otro era que tenía muy claro que la bondad, el conocimiento, la enseñanza, la prédica de esa palabra era la que iba a hacer que el mensaje del evangelio llegara a todas partes. Yo creo que él, pues como tal, no tenía un documento, pero tenía la guía del Espíritu Santo. Y yo creo que eso es lo más importante. Pero tenía muy claro que quería llegar a España, que necesitaba recursos, que necesitaba de oración, que necesitaba de apoyo.
y que necesitaba también desentenderse y despojarse de muchas cosas que en el camino iba encontrando. Muy bien, muchas gracias. Sí, él estuvo pensando en grupos específicos de personas, en lugares específicos. Y el señor José, adelante. Sí, profesor. Bueno, creo que como meta Pablo quería llevar el evangelio, ¿no es cierto?, a todos los gentiles. Pero, y también como dijo el hermano, bueno, él tenía un deseo de llegar a España. No sabemos si realmente él que fue a España, ¿no? Pero también tenía ese deseo de ir a Roma, pero bueno, con circunstancias no deseadas capaz, él llegó a Roma igual, ¿no? Y bueno, ese era, creo que es lo que más o menos yo entiendo, ¿no? Muchas gracias, señor José. Sí, y tres cosas que yo quiero notar aquí, pensando en la manera de pensar de Pablo, tomando en cuenta sus planes y las cosas que él quería lograr. Pablo equilibró planes ambiciosos con el dejar los resultados en las manos de Dios. Entonces está muy bien tener una meta muy grande o tener planes ambiciosos si también vamos a dejar los resultados en las manos de Dios. Entonces, ya que Academia de Cristo dice, en 7 años queremos tener 1,000 grupos sembradores en América Latina. Es una meta muy grande, es un plan ambicioso y es totalmente adecuado identificar y adoptar ese plan, esta meta. Sí, vamos a dejar los resultados en las manos de Dios. Entonces, en 7 años, si hay 5,000 grupos sembradores, demos gracias a Dios. Si hay 100, demos gracias a Dios, porque nosotros vamos a hacer los planes para trabajar con ustedes, para compartir la palabra, pero ¿quién va a producir el fruto? ¿Quién va a crear y fortalecer la fe? El Espíritu Santo. También Pablo señala que todo se centraba en compartir el Evangelio. Entonces, está bien en el ministerio pensar en las maneras en que podamos amar a nuestro prójimo. Por ejemplo, hay algunas iglesias, algunas congregaciones que pueden tener programas sociales excelentes. Pues no sé en su país, pero en los Estados Unidos, la mayoría de las iglesias no tienen que pagar impuestos. Entonces, si ellos reciben ofrendas, no tienen que no tienen que pagar impuestos sobre las ofrendas y tampoco, pues mayormente en los Estados Unidos, si alguien tiene un terreno y sobre este terreno hay un negocio, hay una casa, el dueño tiene que pagar un impuesto. Entonces puede ser que usted tiene una casa y depende del valor de la casa y de la ubicación. Cada año usted tendría que pagar un impuesto, igual para los negocios. Y las iglesias no tienen que pagar este impuesto sobre la tierra, sobre el terreno en los Estados Unidos. Y la razón por eso es que el gobierno de los Estados Unidos dice que, es que las iglesias hacen muchas cosas muy buenas para la sociedad y por eso queremos darles como un poco de alivio en cuanto a los impuestos. Y sí, hay muchas iglesias que tienen programas sociales, programas infantiles, y no es malo tener este tipo de programas, pero lo más importante es estar centrado en el compartir del Evangelio, porque el Evangelio tiene el poder para la salvación, no necesariamente los alimentos para los hambrientos. Es una buena forma para amar a nuestro prójimo, pero lo más importante es el alimento del Evangelio para el alma. Y una tercera cosa, finalmente muestre cómo tenía algunas metas muy específicas, incluyendo el ir a Roma y a España, como Álvaro y José nos dijeron que él tenía en mente grupos específicos de personas o lugares
a donde él quisiera ir. Entonces él tenía algunas metas muy específicas, incluyendo el ir a Roma y a España, porque su meta general era compartir el evangelio en lugares donde nunca habría sido predicado. Entonces él quiso llegar a lugares nuevos. Hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas, sus comentarios? Muy buenas noches, Wilson, ¿cómo está? Buenas noches, Alejandro y Amelia, ¿cómo estamos esta noche? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Recién llego de trabajar. Acá lloviendo. Ok, sí. Y mucha Sí, lluvia buenas y qué bueno noches, que llegó pastor. bien a casa. Gracias. Y Wilson, ¿cómo está? Bien, gracias, pastor. Aquí también acabando de llegar del trabajo, un poco complicado. Sabe que este mes es bastante duro para esta empresa que vende productos de gaseosas, entonces estamos full ahorita de trabajo. Imagino con más fiestas hay más trabajo en una fábrica de Coca-Cola. Así es. Sí, qué bueno. Gracias por estar aquí. Y Amelia, ¿cómo está? Muy bien, pastor. Buenas noches. Buenas noches a mis compañeros que están ahí. Estoy bien, feliz, como siempre, de poder compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Para comentar. Sí, adelante. Sí. Sí, definitivamente Pablo es nuestro máximo ejemplo a seguir como líderes iniciando las futuras iglesias mediante los grupos sembradores. Entonces, cuando dice ahí, ¿qué pasaría si Pablo hubiese tenido un plan? Definitivamente hubiese sido, pues, un plan demasiado grande, ¿no? Demasiado Sí. fructífero, porque su visión ha ido más allá de lo que nosotros podamos percibir de repente, porque no encontraba él un límite, no estaba poniéndose, no voy a poder, o sea, cosas que ponemos muchas veces porque nuestra visión es muy cerca. Entonces él estaba pensando en expansión, cuanto más lugares, más personas, se va a garantizar esa palabra de sembrar. Entonces, así como nos muestra el video y como usted ha podido señalar ahí 3 puntos importantes de Pablo, nosotros también imitadores de él, buscando que seamos guiados, confiados en lo que Dios, el Espíritu Santo, va a estar obrando en nosotros con el querer, el hacer, el liderazgo, podamos ejecutar y podamos cumplir. Dice, es soñar, no cuesta, y ponerlo en un plan tampoco. Entonces, hagámoslo y luego evaluemos cómo nos fue, si cumplimos o no. Al final fue la propuesta, ¿sí? Sería mi participación. Muy bien, muchas gracias. Y esto es parte del proceso de la guía de metas, de cada mes revisar su guía de metas y sus metas de largo plazo con su consejero para hacer una evaluación. Como, sí, con el favor de Dios, sí, logré tal cosa, llegué a este punto. O pues había algún obstáculo y ahora necesito pensar en cómo superar este obstáculo y por eso por eso ustedes van a tener una reunión mensualmente con su consejero para hacer la evaluación. Muy bien, vamos a pensar en algunas cosas más con respecto a Pablo y su planeación y pensando especialmente en Romanos 15 y cosas que queremos imitar. Y la primera cosa que queremos imitar es que Pablo tenía metas específicas.
Y nuestras metas deben ser cosas específicas también, cosas específicas que queremos lograr. Como Pablo tenía la meta específica de compartir el evangelio y plantar iglesias en España. 2 veces Pablo menciona su deseo de ir allá, a España. Y pues pensando en esta época, pues España fue bien lejos, rumbo al mar. Entonces él quiso ir hasta los confines de la tierra para plantar iglesias. Otra cosa también, nuestras metas deben ser cristocéntricas. Nosotros en la Academia Cristo, pues somos una organización que predica el evangelio. Entonces, nuestro enfoque en la Academia Cristo es la enseñanza y la capacitación, el conocimiento bíblico. Nosotros trabajamos, pues tenemos dentro de nuestro compañerismo otras organizaciones que son muy buenas para los proyectos sociales. Y pues demos gracias a Dios por estos hermanos en la fe que tienen programas de salud y que están construyendo y manejando colegios cristianos y que tienen clínicas pues otras cosas muy, muy buenas para amar al prójimo. Pero en la Academia Cristo, nosotros pues tenemos el objetivo de ayudar a otros a entender mejor la Biblia y compartir la Biblia con los demás. Entonces, programas sociales que alimentan a los hambrientos pueden mostrar la fe cristiana, pueden demostrar el amor que tenemos en nuestros corazones, pero programas sociales no deben tomar el lugar del evangelio. Entonces, no estamos en contra de programas sociales, pero mejor dividir la obra, pues como vimos en la primera parte de nuestro curso, cuando los apóstoles encontraron hombres para servir y atender a las viudas para que ellos pudieran seguir predicando. Entonces, nosotros, pensando en sus metas y sus ministerios, queremos tener objetivos cristocéntricos. También nuestras metas pueden ser grandes, así que queremos pensar en el siguiente paso hacia esa meta. Y aquí tenemos un dicho: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Por ejemplo, la meta grande de Pablo era ir a España. Su siguiente paso para lograr esa meta era pasar a Roma, a visitar a los creyentes allá para que le pudieran ayudar en su camino. Entonces, yo quiero ir a España. Entonces, pues, ¿cuál sería mi primer paso? Voy a Roma para pasar tiempo con los hermanos allá y hacer más planes. Era un paso, y pensando en este ejemplo de Pablo y su deseo de ir a España y pasar por Roma, él tenía mucha razón. Era un paso siguiente lógico, porque Roma, al centro del mar Mediterráneo, estaba en camino a España. Entonces, él tenía mucha razón. Fue una visita para hacer en el camino. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, pensando en algunas de las cosas que queremos imitar, pensando en Pablo, este gran ejemplo, como Amelia nos dijo, un gran ejemplo que tenemos? Y pues Dios también es un gran ejemplo. Él tenía el plan de salvación. Voy a enviar a mi hijo, él va a nacer de una virgen, para ser verdadero Dios, verdadero hombre. Él va a cumplir con toda mi ley. Él va a expiar por los pecados del mundo al derramar su propia sangre. Él va a resucitar para derribar el poder de Satanás y de la muerte y del pecado. Voy a entregar
el perdón mediante los medios de gracia. Entonces también vemos que Dios es un Dios de orden con un plan. Pablo tenía planes, pensando en Pablo como un ejemplo, algo más que mencionar al respecto. Sí, señor Álvaro, adelante, hermano. Voy a mencionar dos cosas. Voy a mencionar dos cosas. Una en el sentido del alcance de las metas. Hablando del plan general de metas o la guía de metas. Yo, por ejemplo, lo he venido trabajando a un año en diferentes campos, pero revisando a Romanos 15, uno quisiera ser muy ambicioso. Uno quisiera ser muy ambicioso de verdad. Y me gustó mucho la claridad que hiciste ahora. Yo tenía dudas en algún momento de si combinar mi querer humano relacionado con las huertas, de tener una huerta y a través de eso compartir el evangelio, o sencillamente enfocarme en algo más específico. Creo que lo dejé plasmado como tal, no sin abandonar el tema de las huertas. Y lo otro, revisando Romanos 15 ya más propiciamente frente al plan de metas, uno hace un desglose de ese capítulo y encuentra, pues yo encontré cerca de 23 cosas que uno debería tener en cuenta para su plan de metas, tal como se narra en Romanos 15, que sería muy largo, pero quiero destacar algunas, si me lo Sí, permiten. adelante, tenemos tiempo, adelante, sí. Bueno, uno es que uno debería incluir, pues, el grupo Sembrador es un grupo que debemos tener en cuenta. Es un equipo de fuertes y débiles, como lo dice en el pasaje. Y que en ese grupo, pues, vamos a tener que soportarnos las diferencias en ese sentido de capacidades, por decirlo así. Lo otro es que naturalmente todo lo que se haga sea para edificación. Todo lo que hagamos tiene que ser para edificación. No es para el agrado personal, ¿sí? Hay que agradar a Dios. Lo otro, la enseñanza de la ley y el evangelio es básica ahí, muy básica la enseñanza de la ley y el evangelio. Que tengamos un mismo sentir, no solo compañerismo, sino comunión en ese sentido doctrinal. Glorificando al Señor a través de la alabanza, de todo lo que hagamos, ¿sí? Recibirnos unos a otros, congraciarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, mostrar la verdad y las profecías, ¿sí? El acuerdo doctrinal, que ahí lo llaman nuestra confesión, ¿sí? Ese acuerdo doctrinal es nuestra confesión. Somos luteranos confesionales, para el caso pues aplicativo. Nuestra base permanente, un gozo y una paz para poder crecer, ¿sí? Tener bondad y conocimiento y el poder del Espíritu Santo que nos guíe. Se retoma el tema de la amonestación entre unos y otros cuando haya ese tipo de diferencias. El hablar de Cristo, su palabra, su obra, sus señales, sus prodigios es básico, demostrar eso. El llegar con el evangelio y llenar precisamente las almas con el evangelio. Tenemos que tratar desde el evangelio, no dar testimonio de vida de nosotros, sino del evangelio, de lo que Cristo hizo. El esfuerzo por predicar el evangelio. Tenemos que esforzarnos mucho, a pesar de nuestras debilidades. Me llamó la atención de no edificar en fundamento ajeno o sobre fundamento ajeno, es decir, por donde otros ha pasado. Uno quisiera encontrar grupos poblacionales que no hayan conocido de la palabra o que de pronto estén errados, y ahí es donde pudiéramos trabajar. Es imperioso ir y salir. Si nos quedamos en la casa, si nos quedamos en las cuatro paredes de la congregación donde asistimos, no, es imperioso ir y salir. Imperioso ir y salir. Lo otro, la administración de todo lo que implica la administración, con base en lo que hemos venido aprendiendo. La ofrenda, que la ofrenda sea no solo espiritual, sino también material para el sostenimiento de esas metas. Necesitamos no solo nuestros propios bolsillos y ojalá poder conseguir el apoyo. Mucha oración,
mucha oración de unos para con otros y definitivamente hacerlo con gozo en la voluntad de Dios, hacerlo con mucho gozo. Uno se pone a desglosar todo esto y uno dice, bueno, ¿será que en las metas tanto personales, porque yo incluí metas personales y naturalmente metas ministeriales, ese gozo tiene que estar ahí y que lo que yo me proponga tiene que ser con mucho gozo y con mucho esfuerzo? Muchas gracias, señor Álvaro, por darnos este desglose del capítulo. Y sí, tantas cosas destacan en un solo capítulo, pensando en la obra ante nosotros, la mentalidad, la actitud, algunas cosas para tomar en mente. Y gracias por también hacer las conexiones al proceso de acuerdo doctrinal, al grupo sembrador, a cómo debemos estar saliendo de la casa del templo para hablar con la gente, porque es fácil hablar con los que ya son cristianos, pero como Pablo dijo en Romanos capítulo 15, 20, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, yo quiero compartir el evangelio con personas quienes no tienen ningún conocimiento de las buenas nuevas. Muchas gracias, hermano Álvaro. Entonces vamos a ahora ver 4 versículos bíblicos y aplicar el mensaje de cada uno a nuestra planeación. Y vamos a ver Efesios 3, 20 a 21, Proverbios 15, 22 y 27, 17, Proverbios 19, 21 y Santiago capítulo 4, versículos 13 a 16. Y voy a poner cada uno en la pantalla, entonces tendrán la oportunidad de seguir notando las referencias, pero voy a también poner cada uno en la pantalla. Vamos a leer los versículos y después hablar un poco sobre lo que nos dicen estos pasajes acerca de nuestra planeación, pensando especialmente en la guía de metas. Entonces, listos para, veo que algunos de ustedes están notando las referencias. Excelente, muchas gracias. ¿Listos para seguir? Adelante vamos, muy bien. Entonces, Efesios, Ovidio, ¿nos haría el favor de leer Efesios capítulo 3, versículos 20 a 21, por favor? Perdón, hermano, su micrófono. Le digo que gracias y bueno, bienvenido a los hermanos que se incorporaron por último. He estado escuchando a los hermanos que están haciendo buenos comentarios. La verdad que me he quedado yo escuchando ahí, aprendiendo de ellos, sus comentarios, sus aportaciones. Y bueno, voy a leer Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. 21. A él sea dada la gloria en la iglesia de Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, muy bien. ¿Y qué nos dicen estos versículos acerca de la planeación? Bueno, pastor, a veces nosotros pedimos poco y Dios nos da más. A veces pedimos más y Dios nos da poco. O sea, Dios nos da conforme a nuestra necesidad. Y lo que podemos ver es que Pablo también guardó mucho respeto a
a la iglesia, ¿verdad? En sus cartas, él guardaba respeto a la iglesia, lo mismo que a los hermanos. Y él en su ministerio, cuando él predicaba a los gentiles, él después que los entrenaba en la palabra, él se los daba en ofrenda al Señor. Sí, ok, muy bien, muy bien. Y veo la mano levantada de nuestro hermano Álvaro, adelante. Sí, esto va más allá, lo que estamos proponiendo nos va más allá del conocimiento. Esto va de la mano, y más que de la mano es del poder de Dios. Si uno leyera desde el versículo 14, uno se da cuenta que es más que conocimiento, más que el mismo plan o la guía de metas es la guía del Espíritu. Yo cada vez me reafirmo de que por algo estamos acá preparándonos para esto, pero va más allá del conocimiento, va sobre ese poder maravilloso de amor de Jesucristo por todos nosotros para que contribuyamos en esta misión. Muy bien, muchas gracias. Que es más que simplemente notar algunas cosas en una hoja. Es dejar que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros y por medio de nosotros. Y sí, volviendo al el comentario de nuestro hermano Ovidio, que Dios puede hacer más que podemos imaginar o pensar. Dios es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que vivimos o entendemos. Yo puedo recordar mi año de vicariato. Entonces, para llegar a ser pastor, hay que ir a la universidad y después al seminario. Y uno de los años del seminario es un año de práctica, trabajando bajo otro pastor con más experiencia, igual que Zacarías está haciendo en Colombia bajo el pastor Henry. El señor Álvaro conoce a este joven Zacarías. Zacarías es un joven de los Estados Unidos que quiere ser pastor y por eso está haciendo su año de práctica bajo Pastor Henry. Entonces, ¿por qué estoy explicando todo eso? Yo recuerdo durante mi año de práctica, mi año de ser vicario, que el pastor que me estaba supervisando, siempre al hablar sobre la oración, también habló acerca del poder de Dios. Y él siempre usaba este ejemplo, que había una señora con cáncer y el médico dijo a esa señora que ella iba a morir. Entonces la señora oraba y oraba. Señor, por favor, dame 2 meses más, dame 2, 3 meses más para que pueda pasar un poco más de tiempo con mi familia. Eso es solamente lo que quiero. Solo quiero 2, 3 meses más. Y tal vez Dios estaba pensando, pues iba a curarla. Iba a curarle, pero ok, si solamente quieres 2, 3 meses, ok. Entonces, el propósito de este ejemplo fue, está muy bien pensar en cosas grandes y pedirle a Dios milagros y porque Dios puede hacer cualquier cosa y a veces queremos que Dios hace cosas de una manera diferente que queremos porque Él puede hacer algo aún mejor que podemos imaginar. Sí, Álvaro, adelante. Perdón, hermano, su micrófono. Sí, se puede reactivar. Soy poco de películas y poco de televisión, pero esta semana me vi una película que les recomiendo a todos, Un amor inquebrantable. Un amor inquebrantable. Ok. Es sobre una historia verídica de unos niños en los Estados Unidos y de una madre amorosa que le oró al Señor y a pesar de que los científicos, los médicos decían que no, que ahí no había nada que hacer, pasan unas cosas maravillosas. No las quiero comentar, pero lo más impactante es que el científico más reconocido del mundo en tratamientos de los pulmones
abrazó a la mamá y le dijo, yo no sé qué pudo haber pasado, pero lo cierto, señora, es que su hijo vive de milagro. Entonces le recomiendo esa película, Un amor inquebrantable. Un amor, noté aquí el título, muchas gracias. Un amor inquebrantable, gracias. Ok, vamos al siguiente versículo. Ovidio, adelante, sí. Voy a retroceder un poco porque la verdad que me quedé con mi comentario y yo estaba analizando desde que usted hizo la pregunta. Pablo, como gran persona que viajó por muchas partes, que trabajó en equipo y que formó un gran equipo, porque el equipo de Pablo era un equipo de mucho respeto espiritual. Él tenía gente de mucha confianza que hacía las cosas tal como él se las pedía. Entonces yo digo que Pablo, a pesar de que no tenía sus metas, las metas estaban en el corazón y en la mente de todo el equipo que él tenía, porque hacía las cosas de repente buscándolo hacerlo mejor que él. Y ese fue Pablo, ¿verdad? El que nos dejó todo ese recuerdo y ese trabajo que nos sirve de ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pasos, porque él lo hizo siempre bien y se esmeró, a pesar de que él, ya para finalizar, él trató de, como dicen, traspasar el mar para llegar a España. No se sabe al final qué pasó, ¿verdad? Pero Pablo fue una persona con mucha ambición espiritual, tratando de expandir el evangelio a todo lugar. Yo creo que ese Pablo es el que debemos de tener todos hoy en día y practicar sus enseñanzas que nos dejó por los siglos de los siglos. Gracias, Ovidio. Y usted mencionó algo que puede ser una táctica, siempre y cuando ustedes están trabajando con sus grupos. A veces hay sentido en reenfatizar una meta muy grande. A veces es bueno decir una y otra vez la misma cosa para siempre mantener ante la gente, ante los líderes que ustedes van a tener, el objetivo principal. Por ejemplo, y yo no sé la respuesta a esa pregunta, me pregunto, de hecho, debería yo hacer la investigación. ¿Cuántas veces dice Pablo en sus cartas, me voy a los gentiles, quiero alcanzar a los gentiles, quiero evangelizar a los que no conocen a Cristo? Entonces, a veces pensando en ustedes y sus grupos futuros y los líderes que ustedes van a capacitar, a veces una forma para juntar su equipo alrededor de un objetivo muy importante es repetir muchas veces cuál es el objetivo. Vamos a evangelizar a tales personas. Vamos a compartir las buenas nuevas. Queremos compartir la paz con personas quienes no tienen la paz. Ustedes pueden describir su meta en una forma adecuada para su contexto. Pero gracias por mencionar esto, Ovidio. Vamos adelante ahora al siguiente versículo. Y tenemos aquí Proverbios 15, 22 y Proverbios 27, 17. ¿Algún voluntario, por favor, para leer los dos? Sí, pero solo leo yo siguiente. Gracias, José. Adelante. Bueno. Los planes fracasan por falta de consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Muy bien, muchas gracias. Por eso animamos a que se haga la guía de metas con por lo menos 2 personas, usted y su consejero, usted y otro líder que va a identificar en el futuro. Podemos mejorar
los planes mutuamente y podemos animarnos a llevar a cabo los planes preguntando acerca del progreso y animando a seguir trabajando. Sí, Álvaro, adelante. Yo te compartí, le compartí a Henry el plan de metas y ustedes dirán, bueno, ¿y este por qué tan acelerado? ¿Por qué tan rápido? Porque es que la verdad yo ya había tenido consejería externa para mis propósitos, Okay. ¿sí? No lo puedo ocultar, pero yo pues el año pasado paralelamente estaba haciendo un curso de liderazgo para la evangelización. Por eso se me facilitó mucho el poder llegar a ese acuerdo o a ese propósito. De hecho, cuando lo hice hace un año, me tocó desprenderme de muchas cosas porque eran metas que en mis propias capacidades eran inalcanzables. Pero ahora con la guía de metas y lo que hemos visto en la Academia Cristo y más con lo que vimos hoy, pues naturalmente habrá mucho por hacerlo. Yo espero que Henry regrese pronto de su trabajo para poderlo definir y depurar, porque prácticamente para mí a partir del 6 de enero se comienza a ejecutar. Sí, entonces, por eso se me facilitó, pero naturalmente considero que hay mucho por hacer todavía con el consejero. Entonces, yo he tenido consejería, quiero decirlo, he tenido consejería y bueno, ahora sí ya con la guía de ustedes podemos lograrlo. Por eso es importante para mí depurarlo con la ayuda suya, la de Henry y la de Zacarías, a quien también he acudido. Perfecto, y lo vamos a hacer. Y tengo que pedir perdón. Me tocó un viaje inesperado esta semana. Tal vez notaron en el video el día martes. Entonces me tocó un viaje inesperado, pero ahora estoy regresando a las actividades normales y seguro voy a estar en contacto con Henry y él y yo vamos a estar en contacto con usted. Porque sí, trabajando en equipo, trabajando con otras personas. Vamos a tener más ideas, vamos a también tener la habilidad de monitorear el progreso y todo. Sí, excelente. No te preocupes más que yo te perdono, no te preocupes. Gracias, sí, pido perdón. Gracias. Lo necesito, todos los días necesito. Muchas gracias. Ok, y un voluntario para leer, por favor, Proverbios 19:21. 19:21. Y yo, pastor, Amelia, gracias y adelante. son muchas las ideas del corazón humano. Solo el consejo del Señor permanece. Muchas gracias. Y aquí el sentido no es que los planes son malos o que es malo tener muchas ideas, pues Dios nos bendijo con la facultad, con la habilidad de usar nuestras mentes de manera ministerial. Entonces, si Dios nos dio la capacidad y la habilidad de desarrollar ideas, por supuesto, es bueno tener ideas, pero también necesitamos recordar que son los planes del Señor que van a permanecer y que van a tener éxito. Entonces, no quiere decir que no planeemos, sino que cuando nos sale un plan como esperamos, que no nos desanimemos. Entonces, podemos pensar en cómo Pablo a veces quiso ir a un lugar y el Espíritu Santo intervino y él y sus compañeros fueron a otro lugar. Entonces simplemente tenemos que confiar en Dios cuando las cosas no van según nuestro entendimiento. Podemos notar cómo Pablo llegó a Roma, pero como prisionero. Tal vez no fue su intención llegar a Roma como prisionero. Probablemente a él le prefería llegar a Roma como libre, pero pues el Señor usó la situación para el bien de su reino, para el bien de su iglesia. Y tenemos unos versículos más. ¿Alguien para leer, por favor, Santiago? Santiago, capítulo 4, versículos 13 a 16. Una sección más amplia aquí de Santiago. Yo, pastor.
Gracias, Alejandro. Santiago 4, 13 al 16. Ahora escuchen con cuidado ustedes lo que dicen. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera ustedes saben cómo será el día de mañana y qué es la vida de ustedes, es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. Ok, muchas gracias, hermano Alejandro. Entonces, para usted o para cualquier compañero, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de la planeación? ¿O qué debemos tomar en mente pensando en Pastor, estos versículos? Sí, Ovidio. sí, bueno, hay un dicho que dicen, uno pone y Dios dispone. Sí. Entonces muchas veces nosotros decimos mañana hago tal cosa con gran seguridad y se olvida que Dios es el que tiene la última palabra, ¿va? Dios es el que decide todo. Entonces debemos siempre ponerlo a Él adelante para que sea Él el que bendiga que eso que uno está planeando hacer se lleve a cabo, ¿verdad? Sí, amén. Sí, y nuestros planes están sujetos a la voluntad de Dios y sus planes son más grandes que nuestros. Pues Él sabe todo, Él es totalmente Pastor, sabio, y misericordioso. Sí, díganos. yo quería compartir con ustedes cuando estábamos hablando de las metas, ¿verdad? Yo trabajé con la empresa privada donde se trabaja con metas en todo. Se programa lo que se va a hacer y se tiene que hacer en el año. Entonces, la producción se mide en base a metas y se van evaluando cómo vamos a mediados de año, si iremos a llegar, no iremos a llegar. Y bueno, vi una vez en una capacitación que nos dieron del Grupo Dando de México, trabajo en equipo. Entonces, el trabajo en equipo a veces ni en la empresa privada se da porque a veces hay personas que quieren hacerle daño a otro, haciéndolo quedar mal, ¿verdad? Entonces, vimos un ejemplo de escalar una montaña. Alguien quiso hacerlo solo, no pudo subir. Le pusieron otra persona y subieron un poco más. Colocaron otra persona más, se añadieron y eran 3. Escalaron más y ahí 4 y así llegaron. Al final llegaron a la meta, pero la meta no la hizo una sola persona, ni 2 ni 3. La hicieron un equipo que trabajaba con una dirección definida y yo digo que la meta es como una luz al final del túnel. Ah, qué bueno, una luz al final del túnel, sí, para túnel, sí, para traernos por el túnel, sí. Correcto, así es. Muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias. Y también, pues, yo al leer esos versículos también me hace pensar en la necesidad de tener la humildad también y la humildad ante Dios. Como, ok, Dios me ha dado la oportunidad de pensar en unos planes y yo quiero ser un buen administrador del tiempo y de los recursos y de los dones que tengo gracias a ti, Dios. Pero todo lo que quiero hacer depende de tu voluntad. Y yo reconozco que tú, Dios, eres mucho más poderoso, inteligente, sabio que yo. Entonces, humildemente me gustaría presentar estos planes ante ti, mi Dios, pidiendo tu bendición. Entonces, me hace pensar en la necesidad de la humildad en nuestra relación con Dios. Ok, hermanos, vamos a hablar un poco sobre los próximos pasos para este curso. Entonces, el proyecto final para este curso es hacer su primera guía de metas. Su primera guía de metas con su consejero y pues puede hacer como el señor Álvaro hizo, puede preparar algunas metas y compartir estas metas con su consejero o puede simplemente programar una cita con su consejero y hacerlo juntos. Y mañana, el día de mañana, yo voy a abrir los grupos de WhatsApp con
con usted y con su consejero y conmigo para cuadrar todo. Entonces, ustedes van a hacer su guía de metas. Algunos de ustedes ya lo han hecho y solamente están esperando una revisión. Creo que José, usted también hizo una guía de metas con el profesor Abraham. Perfecto. Y pues la fecha es el fin del año, el 31 de diciembre, pero hay flexibilidad. Por ejemplo, creo que Alejandro tiene algunas cosas en el trabajo, su consejero o él está ahora de vacaciones en México visitando a su familia y luego a los Estados Unidos. Entonces, si necesitan alguno de ustedes un poco más de tiempo, definitivamente tenemos flexibilidad. Entonces, esto nos lleva al plan para mañana y el martes y jueves durante la próxima semana. Mañana voy a abrir un grupo de WhatsApp individual y temporal con usted y su consejero y amigo y vamos a hablar un poco más en ese grupo sobre su guía de metas. El día martes vamos a participar en una sesión especial con los otros estudiantes de Discipulado 2. Ahora hay otro curso que el profesor Michael Hartman está dando, la vida devocional y los salmos, y vamos a juntar nuestra clase y la clase del profe Mike y para que Henry nos hable acerca del camino que los grupos sembradores pueden tomar para pertenecer a Iglesia Cristo Wells Internacional, un sínodo internacional. El problema es que el otro clase es más grande que la clase nuestra y ellos tienen la costumbre de reunirse una hora antes. Entonces vamos a ajustar la hora y si ustedes están trabajando no hay problema. Vamos a grabar esta sesión especial y subirla y compartir el link en el grupo de WhatsApp. Entonces sería a las 6 para nuestro hermano Ovidio, a las 7 para el señor Álvaro y yo y el señor Wilson. Y, ay, perdón, qué pena, Amelia, lo siento mucho, se me olvidó poner Perú en el horario. Creo que usted tiene la misma hora que Wilson y Álvaro y yo y José. También pido disculpas, José. Entonces creo que estamos a la misma hora, a las 7, una hora antes. Para nuestro hermano Roberto sería a las 8 y para nuestro hermano Alejandro sería a las 9 de la noche. Y Henry va a hablarnos sobre el concepto de un grupo sembrador y cómo un grupo sembrador pueden llegar a pertenecer a esta organización. Y el día jueves vamos a volver a la hora normal. Esta es una sesión opcional, no es obligatorio asistir, pero todos están muy invitados y simplemente yo voy a hablar un poco sobre el fondo y el contexto de Primera y Segunda de Timoteo y Tito, y luego simplemente vamos a hablar un poco sobre las preguntas suyas, algún comentario, alguna reflexión que usted tuvo al leer estos libros. Entonces es importante leer Primera y Segunda de Timoteo y Tito antes de esta sesión. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, hermanos, hermanas, hermanos y hermanas en Cristo? ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, yo creo que todos estamos interesados en conversar con los consejeros. Perfecto. Entonces, mañana voy a abrir los grupos y esto no es algo de una sola vez. Ahora van a tener la costumbre, la práctica de cada mes, por lo menos cada mes, tener una reunión virtual con su consejero. Y también, como muchos de ustedes ya saben, somos muy bendecidos en la Academia Cristo de tener un poco de presupuesto para viajar. Entonces, tratamos de hacer visitas presenciales 2 veces el año. Entonces, la idea es que si el
el profesor Abraham es el consejero de José Mendoza, que lo ideal, lo que queremos hacer es que Abraham haga una visita 2 veces durante el año a José. Y sí, a veces es difícil con la pandemia o si una frontera cerrada, algo, pero entonces ustedes van a poder esperar unas visitas y mensualmente de manera virtual por Zoom pasar tiempo con sus consejeros. Muy bien, entonces muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre la misión de la iglesia y nos vemos un poco temprano el día martes y mañana vamos a estar en contacto por WhatsApp. Oremos. Todopoderoso Dios, por tu bondad hiciste que la luz del Evangelio brillara sobre nosotros. Por la obra de tu Espíritu Santo, ayúdanos a compartir las buenas nuevas de tu salvación, a fin de que todos los que la escuchen se regocijen en el don de tu amor infinito. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. queridos amigos en Cristo, que todos Amén. descansen muy, Buenas muy noches. bien. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones igualmente. Hasta pronto. Bendiciones. Adiós, Wilson. Amelia, buenas. Hasta pronto. Nos Hasta vemos pronto. la próxima semana. Excelente. La próxima Amén. semana. Ovidio, Sí. hasta pronto. José, Alejandro, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bendiciones. Igualmente. Voy a cerrar y voy a subir la grabación más tarde. Chao. Chao.